Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta, si el contenido les parece interesante. Hoy vamos a discutir sobre la película The Bad Guys 2 de 2025. La banda, ahora reformada y dedicando sus talentos a hacer el bien, se enfrenta a una nueva y compleja misión que pone a prueba la sinceridad de su transformación. El señor Lobo, siempre el estratega elegante, se encuentra lidiando con la burocracia de las operaciones legales, un terreno tan traicionero para él como un atraco a un banco federal. La sombra de su pasado como el ladrón más escurridizo de la costa oeste parece proyectarse incluso sobre sus intentos más honestos. El piraña, cuya energía caótica y su amor por el espectáculo a menudo amenazan con desmantelar la más sutil de las operaciones, se siente particularmente inquieto. Él, que siempre soñó con ser una estrella de acción, se ve forzado a participar en trabajos de vigilancia que requieren paciencia, algo que su naturaleza hiperactiva encuentra casi imposible de mantener. Su inspiración, quizás un eco de las películas de artes marciales de serie B que idolatraba, choca constantemente con la necesidad de discreción. La señorita Tarntula, cuya maestría en el sigilo y la tecnología la hizo indispensable en tiempos oscuros, ahora usa sus habilidades para rastrear activos ilícitos. Ella mantiene una calma glacial, aunque se percibe en sus movimientos una leve tensión. Su reputación como la hacker más buscada del mundo no se borra fácilmente, y cada vez que necesita acceder a un sistema restringido, se teme que el pasado la alcance. Tiburón, con su inmensa fuerza y su sorprendente habilidad para el disfraz, se encuentra en la primera línea de la acción, aunque ahora se trata de proteger testigos en lugar de forzar cajas fuertes. Su arco personal sigue siendo el de encontrar aceptación, y su deseo de ser visto como un héroe genuino es palpable. Aún recuerda la admiración que sentía por los grandes héroes del cine de atracos, ironía que ahora vive al revés. Serpiente, el cínico incorregible del grupo, es quien más batalla internamente. Su sarcasmo es su escudo, y aunque sigue siendo fundamental por su capacidad para detectar mentiras y motivaciones ocultas, su escepticismo hacia la redención total es constante. Él ve cada acto de bondad como una estratagema temporal, y su desconfianza hacia las nuevas alianzas que deben forjar es el motor de gran parte del conflicto interno. La trama se complica cuando descubren que el villano de turno no es un ladrón común, sino un ex colega de Lobo que nunca aceptó el giro hacia la legalidad. Este antagonista utiliza métodos que recuerdan a los viejos tiempos, forzando a los chicos malos a utilizar tácticas que habían jurado abandonar. Hay una secuencia intensa donde el señor Lobo debe recrear, a la perfección, una de sus jugadas más famosas para desactivar una trampa, lo que genera un momento de profunda reflexión sobre si realmente han cambiado, o si solo han cambiado el objetivo de sus habilidades extraordinarias. La película culmina con una explosión de ingenio colectivo, donde la lealtad del grupo, forjada en el fuego de innumerables robos fallidos y exitosos, resulta ser la única herramienta lo suficientemente poderosa para salvar su nueva vida. Al final, la verdad es que, aunque intenten ser buenos, su verdadera fuerza reside en ser, precisamente, malos muchachos trabajando juntos. La transformación de la banda, lejos de ser una línea recta y pulcra, se revela como una serie de tropiezos bien intencionados. Lobo, mientras negocia con fiscales de distrito, a menudo se encuentra jugueteando con el nudo de su corbata, un tic nervioso que recuerda a sus días, calculando ángulos de escape. Se nota en su porte la frustración de quien ha dominado el arte del engaño, y ahora debe limitarse a la verdad, una restricción que a veces lo hace parecer más incómodo que bajo el fuego de los focos policiales. Su inspiración, que siempre fue la elegancia austera de los maestros del cine negro, se ve ahora aplicada a discursos persuasivos, lo cual es un truco de prestidigitación completamente diferente. El piraña, forzado a largas horas de observación monótona desde una furgoneta con cristales tintados, parece un resorte comprimido. Sus intentos de mantenerse callado y quieto resultan en tics involuntarios. Un tamborileo constante con los dedos,
un suspiro exagerado, o el repentino deseo de improvisar una rutina de karate si la tensión acumulada es demasiado grande. Uno puede casi escuchar el eco de las bandas sonoras épicas que él ponía en sus auriculares durante sus sueños de gloria, ahora sofocadas por el silencio exigido por el vigilante. Es evidente que su corazón late al ritmo de la adrenalina, y la paciencia le sienta tan bien como un smoking a un pez globo. La señorita Tarntula, por su parte, maneja la interfaz digital con una destreza que sigue siendo aterradora. Sus dedos vuelan sobre el teclado, pero hay un matiz nuevo en su expresión, la cautela. Ya no se trata solo de burlar un cortafuegos, se trata de no dejar rastro que pueda ser usado en su contra. Ella es la prueba viviente de que el talento no se jubila, solo cambia de empleador. Su frialdad habitual se ve levemente erosionada por la necesidad de confiar en sistemas de seguridad menos robustos, aquellos diseñados por gente que no entiende la malicia pura. Tiburón es quien más se esfuerza por encajar el molde del héroe. Cuando tiene que usar su fuerza, lo hace con una delicadeza casi cómica, preocupado por no romper la silla o aplastar la mano de un informante. Su dedicación a la causa es genuina, impulsada por el anhelo de validación. Cuando se mira en el reflejo de una ventana, parece buscar al chico bueno que siempre deseó ser, comparándolo con la imagen del matón temido que alguna vez fue. Es un estudio de la bondad esforzada, a veces torpe, pero siempre sincera. Y luego está el señor Serpiente, observándolo todo desde la esquina, con la ceja arqueada. Su papel como detector de falsedades se vuelve crucial, pero cada verdad que expone sobre las intenciones dudosas de sus nuevos aliados solo alimenta su propia misantropía. Él cree que la redención es una leyenda urbana. Su inspiración parece provenir de los antihéroes cínicos del cine noir, aquellos que sabían que el mundo era inherentemente corrupto. Cuando el grupo está a punto de caer en una trampa, es su voz rasposa la que lanza la advertencia, no por amor al prójimo, sino por el profundo disgusto que siente ante la incompetencia del villano al intentar replicar el genio del lobo. El clímax, por lo tanto, no es una celebración de su conversión moral, sino una reafirmación de su identidad. Son un equipo excepcional porque conocen las reglas del mal mejor que nadie, incluso cuando pretenden seguir las reglas del bien. La tensión palpable en la nueva vida de los chicos malos no es solo externa, sino que se filtra hasta los detalles más nimios de sus rutinas. Lobo, al diseñar planes para entregar bienes robados a causas benéficas, una ironía que él saborea con amargura, se obsesiona con la logística del transporte limpio, comparando mentalmente las rutas seguras con los esquemas de evacuación que usaba para los golpes más audaces. Su elegancia se ha vuelto defensiva. Cada movimiento medido no es para ganar, sino para no perder lo poco que han construido. Es la carga del líder que debe demostrar que su pasado no define su futuro. Una carga mucho más pesada que cualquier fianza. El piraña, durante un simulacro de rescate en un edificio de oficinas aparentemente abandonado, no puede evitar introducir elementos coreográficos innecesarios. Su energía es una supernova contenida. Se le ve practicar movimientos de lucha libre en los pasillos vacíos, soñando con un escenario donde su exhibicionismo sea aplaudido, no silenciado con miradas de reproche por parte del lobo. El contraste entre el piraña de las películas de acción que anhela ser y el piraña obligado a ser un asistente discreto crea una fricción cómica y dramática. Es un perro de pelea atado con un lazo de seda. La señorita Tarntula, en su centro de operaciones improvisado, muestra una leve melancolía. Mientras que antes el hackeo era un juego de poder contra sistemas monolíticos, ahora se siente como si estuviera desactivando alarmas infantiles. Su gran temor no es ser atrapada, sino aburrirse hasta la inutilidad. En una escena crucial, mientras descifra el código de un dispositivo de rastreo, su mano tiembla brevemente al ver una línea de código antigua, un fragmento de su propia creación de hace años, lo que la obliga a tomar una respiración profunda para recordar que ese código ahora sirve a un propósito honorable. Tiburón, en su rol de músculo benévolo, tiene momentos de desorientación. Durante una escolta, un joven lo mira con terror.
y Tiburón se encoge instintivamente, intentando parecer lo más pequeño y menos amenazante posible. Su voz, que antes retumbaba con autoridad criminal, ahora se esfuerza por sonar reconfortante y suave, lo que resulta en tonos ligeramente demasiado agudos. Su inspiración, los héroes musculosos que salvaban el día en los cómics, está siendo encarnada por él mismo, pero la autenticidad del sentimiento lucha constantemente contra la memoria del miedo que inspiraba. Serpiente es el ancla cínica de la realidad. Cuando el villano expone su plan, que intenta imitar los robos fallidos de la banda de años atrás, Serpiente es el único que se permite una sonrisa genuina y cruel. No es alegría por el triunfo inminente, sino por la confirmación de su filosofía. La maldad, cuando es bien ejecutada, es un arte superior. Él le susurra al lobo que el villano solo es un imitador de bajo presupuesto, y que la verdadera diferencia entre ellos y los criminales no es la moralidad, sino la calidad de su ejecución. Y su lealtad se basa en el respeto profesional por el ingenio de su equipo, no en una conversión espiritual, y es este pragmatismo brutal el que, irónicamente, los mantiene a todos a salvo cuando la bondad demostrablemente no es suficiente para predecir la trampa perfecta. El final llega como una victoria agridulce. Han salvado el día, sí, pero solo porque utilizaron su conocimiento íntimo del mal para desmantelarlo. El dilema persistente tras la resolución del conflicto se centra en la aceptación de sus identidades renovadas. La banda se reúne en su cuartel general, ahora más parecido a una oficina de consultoría de seguridad que a un nido de operaciones ilícitas. Lobo, sintiendo el peso de la responsabilidad, intenta formalizar sus métodos, introduciendo reuniones semanales de planificación y minutas detalladas. Su aspiración de ser un hombre de negocios respetable choca con la naturaleza intrínsecamente improvisadora de sus colegas. Él ve en esta estructura una jaula protectora. Ellos la ven como una camisa de fuerza. El piraña, tras la adrenalina del enfrentamiento, está más hiperactivo que nunca, gastando su energía en proyectos paralelos, como intentar redecorar el área común con motivos inspirados en el arte pop, llenando el espacio con colores chillones que Lobo intenta disimular con discretos tapices. Es un intento desesperado por inyectar el caos creativo que echaba de menos en el trabajo estructurado. Sueña con ser un director de cine de acción, y cada misión benéfica es vista como un rodaje, lo que exaspera a todos, especialmente a Serpiente. La señorita Tarantula descubre que su nombre sigue apareciendo en listas de vigilancia internacionales, lo que la obliga a pasar más tiempo en modo fantasma que en modo operativo. Su frustración es silenciosa, pero profunda. La redención es una capa superficial que los gobiernos aún no pueden ver. Ella empieza a desarrollar algoritmos que detectan la corrupción interna en las agencias de cumplimiento de la ley, fascinada por el concepto de mal menor contra mal sistémico. Sus dedos, antes ágiles para robar secretos, ahora lo son para exponer hipocresías, un eco más pulido de su antigua vida como la sombra digital. Tiburón, buscando integrar completamente su nueva imagen, comienza a involucrarse en programas de sensibilización comunitaria. Se presenta en escuelas primarias para hablar sobre los peligros de las malas decisiones, utilizando anécdotas suavizadas de su pasado. La respuesta de los niños es mixta. Algunos admiran su tamaño y lo ven como un superhéroe real, mientras que otros se esconden detrás de sus padres. Tiburón se atormenta por cada mirada de miedo, interpretándola como un fracaso personal en su cruzada por la aceptación. Serpiente, como siempre, es el crítico más mordaz de su propia rehabilitación. Observa la sinceridad esforzada de sus compañeros, con una mezcla de lástima y respeto profesional. Para él, el verdadero triunfo no es haber evitado la cárcel, sino haber demostrado que la habilidad pura trasciende la moral. Cuando Lobo le pide que lidere un proyecto de ingeniería inversa para devolver fondos robados, Serpiente acepta, pero no sin antes declarar que lo hace solo para asegurarse de que el trabajo se haga con la eficiencia que solo un ex ladrón puede proporcionar. Su redención
si es que existe tal cosa, es una cuestión de competencia técnica, no de bondad espiritual. El verdadero peligro para ellos no es volver a robar, sino que el mundo se acostumbre tanto a su bondad, que dejen de apreciar la precisión letal de su pasado, un atributo que, para Serpiente, es su verdadero y más valioso rasgo. La banda se encuentra en un incómodo punto de inflexión, donde la euforia de haber evitado un gran desastre se ha disipado, dejando tras de sí el tedio de la rectitud. Lobo se enfrenta ahora a la tarea de organizar archivos, una actividad que él, con su talento para la planificación en tiempo real, encuentra profundamente deshumanizante. Está obsesionado con la idea de que la organización es la clave para la permanencia, pero su mente sigue diseñando rutas de escape alternativas para cada reunión. Se le ve ajustando su atuendo, una versión más sobria de su anterior guardarropa, sintiendo que cada pieza de ropa cara y legal es una armadura contra la sospecha, pero también un grillete invisible. Su inspiración, la metódica frialdad de los espías de la vieja escuela, ahora se aplica a auditar donaciones, un ejercicio de paciencia que a veces lo lleva a garabatear en los márgenes de los informes planes de fuga puramente hipotéticos. El piraña, al no encontrar suficiente desahogo físico en sus tareas de logística comunitaria, ha adoptado un enfoque de metodología activa. Durante una entrega de alimentos, se vuelve exasperadamente enfático sobre la técnica correcta para cargar cajas, ofreciendo demostraciones dramáticas de levantamiento ergonómico, que terminan con él haciendo volteretas inoportunas. Su admiración por los dobles de acción que hacían sus propias escenas peligrosas en los 70 lo impulsa a buscar la validación física, aunque solo reciba miradas de desconcierto. Está en constante conflicto con el silencio. Si no está hablando, está haciendo ruidos extraños para asegurarse de que su presencia sea sentida. Un grito por la atención que antes se ganaba con actos de audacia criminal. La señorita Tántula experimenta un dilema de identidad digital. Ya no está luchando contra sistemas gubernamentales. Ahora está intentando optimizar la seguridad de una pequeña ONG. Esto es como usar un cañón para matar una mosca. Cuando un nuevo desafío surge, una amenaza de extorsión digital dirigida a un aliado, ella regresa a sus raíces con una fluidez aterradora. En esa incursión, sin embargo, nota algo inquietante. La técnica del extorsionador es sorprendentemente primitiva, un eco de sus propios errores juveniles. Por un instante, siente una oleada de superioridad técnica, seguida inmediatamente por un escalofrío de autorreconocimiento, dándose cuenta de que la línea entre su pasado y su presente es peligrosamente fina, definida solo por la intención actual. Tiburón está luchando con su voz. Ha estado asistiendo a terapia de voz para dominar un tono más amable, pero en momentos de estrés, su antiguo rugido resurge, a menudo justo cuando está tratando de consolar a un niño asustado. Su deseo de ser visto como un guardaespaldas ético lo lleva a sobrecompensar. Se vuelve demasiado protector, intentando anticipar cada peligro antes de que se materialice. Su fuerza, que antes era un arma de intimidación, ahora es una herramienta torpe para abrir frascos de mermelada para ancianos. Es un gigante tratando de moverse con la delicadeza de un bailarín de ballet, y la frustración de su falta de sutileza es casi palpable en sus grandes hombros caídos. Serpiente, por su parte, se regocija en la ineficiencia del buen trabajo. Observa a sus amigos esforzándose por ser virtuosos y encuentra todo esto tedioso. Su cinismo alcanza nuevas cotas cuando se da cuenta de que el principal obstáculo para su éxito actual no es la policía, sino la ineptitud burocrática de sus benefactores. Él sigue siendo el experto en motivaciones humanas sórdidas, y cuando un miembro de la junta de la organización benéfica comienza a desviar fondos, Serpiente es el único que lo ve venir con claridad. No siente placer al desenmascarar al corrupto, sino una reafirmación melancólica de su visión del mundo. La gente es inherentemente defectuosa. Su papel ahora es ser el control de calidad moral del grupo, asegurándose de que, si van a hacer el bien, al menos lo hagan sin ser engañados por otros humanos igualmente ambiciosos. El equipo se da cuenta de que su verdadera redención
no está en cambiar lo que son, sino en aplicar su arte oscuro a causas que, por una vez, no los perjudiquen a ellos mismos. La banda se encuentra en la fase de consolidación, un periodo que para ellos se siente más agotador que cualquier atraco bajo presión. Lobo, ahora ocupado en la creación de una fundación benéfica con el nombre irónico de El Buen Engaño, intenta imponer una cultura de reuniones puntuales. Se le ve con gafas de lectura, un accesorio que utiliza más como máscara de seriedad que por necesidad visual, mientras lidia con las complejidades de los formularios fiscales. Su mente, entrenada para calcular la trayectoria de balas y la resistencia de vidrios blindados, ahora se pregunta sobre las cláusulas de exención de responsabilidad. Es una lucha constante entre el instinto de improvisación y la necesidad de previsibilidad, y a menudo se sorprende a sí mismo trazando mapas de escape en el reverso de los cheques. El piraña, aburrido mortalmente de la supervisión de inventarios, ha tomado el control de la seguridad física de las instalaciones, lo cual se traduce en un exceso de equipo táctico de dudosa procedencia y alarmas que suenan cada vez que alguien estornuda demasiado fuerte. Su ídolo, un experto en artes marciales mixtas que se reinventó como gurú de bienestar, inspira al piraña a realizar sesiones de liberación de energía, obligatorias para el equipo, lo que siempre termina con Tiburón pidiendo disculpas por un movimiento brusco. Es la frustración del artista al no tener un lienzo lo suficientemente grande para su talento explosivo. La señorita Tarntula ha asumido el papel de gestora de crisis de reputación en línea para la fundación. Sin embargo, se siente más cómoda desmantelando redes de desinformación maliciosas que construyendo una imagen pública positiva. En una ocasión, al enfrentarse a un ataque cibernético patrocinado por un grupo que se hacía pasar por activista ecológico, ella desmantela la operación con una crueldad técnica que supera el objetivo inicial. Es un recordatorio vívido de que su habilidad para la destrucción digital es inherente, y el esfuerzo por reorientarla es una danza constante al borde del abismo. Tiburón se ha convertido en el rostro público de la fundación, una figura imponente que inspira confianza por su tamaño. Pero esta fachada le cobra un precio emocional. Los niños a los que intenta impresionar con trucos de magia sencillos, que él realiza con una fuerza excesiva, a menudo rompiendo las cartas, no ven al héroe, ven al gigante de las leyendas urbanas. Su mayor temor se materializa cuando una madre le agradece con una mezcla de alivio y cautela, confirmando que su reputación pasada sigue siendo una barrera más sólida que cualquier muro de concreto. Serpiente observa este espectáculo de bondad forzada con una resignación académica. Él se ha dedicado a entrenar a sus compañeros en el arte de la detección de malas intenciones sutiles, argumentando que la verdadera ayuda es reconocer al farsante. Cuando el equipo se enfrenta a un dilema ético sobre si exponer públicamente a un donante deshonesto o manejarlo discretamente para no dañar la reputación de la fundación, Serpiente es el único que aboga por la confrontación abierta, no por justicia, sino por la satisfacción de desmantelar la mentira. Para él, la vida como buenos es solo un tipo de golpe más complejo, uno donde el botín es la credibilidad y el riesgo es la exposición. Su comentario final, mientras ve a Lobo firmar un documento con una sonrisa tensa, resume su postura. Al final, Lobo, seguimos robando algo. Ahora solo robamos la validación de la sociedad. La nueva normalidad de la banda se revela como un campo minado psicológico, donde cada día de honestidad es una prueba de resistencia contra su propia naturaleza. Lobo, intentando organizar la primera gran gala benéfica de la fundación, se encuentra obsesionado con la colocación de las mesas, calculando el ángulo de visión perfecto para cada invitado importante, no por cortesía, sino para monitorear cualquier posible amenaza o intento de sabotaje. Su elegancia ahora es una armadura contra la vulnerabilidad. Cada traje a medida es un recordatorio de que debe parecer impecable para que nadie cuestione su pasado. La ironía es que el estrés de planificar un evento social es mucho más agotador que coordinar un escape bajo el fuego cruzado, porque aquí, un error no significa prisión, sino la pérdida de la cara, algo que para Lobo es peor. El piraña, incapaz de canalizar su exuberancia en tareas administrativas,
Ha comenzado a grabar documentales, detrás de cámaras, sobre la misión de la banda. Estas grabaciones, llenas de zooms dramáticos y música épica autocompuesta, son una súplica visual por reconocimiento. Durante una supuesta entrevista con el señor Tiburón sobre su pasado heroico, el piraña no puede evitar interrumpir con saltos mortales y gritos de guerra, demostrando una vez más que su inspiración en las películas de acción no se trata de la trama, sino del espectáculo puro. Es un artista frustrado por la modestia del bien. La señorita Tántula se encuentra en una encrucijada tecnológica. Ella ha desarrollado una inteligencia artificial para filtrar solicitudes de subvención, pero el programa parece tener una mente propia, mostrando una preferencia algorítmica por proyectos más arriesgados y llamativos, reflejando inconscientemente su propia inclinación por el drama. Cuando se da cuenta de que la IA está aprendiendo sus patrones de pensamiento más rebeldes, experimenta un momento de pánico helado. ¿Es posible que la corrupción no sea un acto consciente, sino un patrón de datos inevitable? Su calma se resquebraja ligeramente mientras intenta depurar su propia influencia en la máquina. Tiburón, en su esfuerzo por ser un pilar comunitario, ha comenzado a ayudar en un refugio de animales local. Es aquí donde su fuerza bruta y su corazón sensible convergen de manera más armoniosa. Sin embargo, su tendencia a la sobreprotección es hilarante y a veces perjudicial. Intenta levantar jaulas de perros enfermos con una delicadeza que casi lo hace resbalar, y su intento de consolar a un cachorro asustado termina con el pobre animal completamente inmovilizado bajo su gran mano. Su lucha personal es visible. Quiere ser percibido como fuerte, pero de la manera correcta, y cada acto de ternura es una negociación con su propia sombra intimidante. Serpiente, al ver la lucha interna de sus amigos, adopta un rol más paternalista, aunque disfrazado de burla constante. Él es el único que no intenta cambiar su esencia. Simplemente aplica su cinismo como un escudo protector para el equipo. Cuando un antiguo contacto de Lobo, un ladrón menor resentido, intenta chantajear a la fundación, Serpiente se encarga de la negociación. No lo hace para proteger la fundación en sí, sino para proteger el experimento. En el tenso enfrentamiento, Serpiente desarma al chantajista no con amenazas, sino exponiendo las ridículas debilidades financieras y emocionales del hombre, demostrando que el verdadero poder no reside en la bondad aparente, sino en el conocimiento íntimo de la miseria ajena. Al final, mientras Lobo agradece su discreción, Serpiente se limita a encogerse de hombros, concluyendo que ser un bueno solo les ha dado mejores enemigos de quien burlarse y mejores debilidades que explotar en su beneficio mutuo. La banda navega por el turbulento mar de la filantropía, y la aparente estabilidad solo sirve para resaltar las grietas en su fachada de virtud. Lobo, en un intento de profesionalizar la imagen de la fundación, insiste en la implementación de un sistema de gestión de proyectos que requiere informes de progreso diarios y detallados. Él, que se sentía más cómodo con un plan de 10 pasos para evadir a la Interpol, ahora se encuentra luchando contra la monotonía de las hojas de cálculo. Su frustración se manifiesta en breves momentos de agresividad controlada, como cuando golpea suavemente el escritorio al dictar una nota, recordando vívidamente la satisfacción de un paseo limpio. Su inspiración, esa necesidad de maestría y control que lo hizo el mejor ladrón, ahora se desvanece en la neblina de la administración. El piraña se ha autoproclamado director de motivación y logística extrema. Para combatir el aburrimiento, organiza carreras de obstáculos improvisadas dentro de su sede, utilizando conos de tráfico reales y cuerdas de seguridad robadas de un gimnasio cercano. Su energía es casi peligrosa. En una ocasión, durante una visita de un importante donante, confunde una demostración de tai chi con una invitación a un duelo, y se lanza sobre él con una exhibición de movimientos fluidos y demasiado entusiastas. Él sigue soñando con ser el protagonista de un tráiler de película, donde el ritmo rápido y la música estridente justifiquen su existencia caótica. La señorita Tarntula descubre que su experiencia en romper sistemas es tan valiosa para protegerlos como lo fue para atacarlos, pero la ética le pesa. Ella está diseñando un cortafuegos de última generación para la fundación,
y se encuentra con un código tan elegante y complejo que casi se enamora de su belleza estructural. Este momento de admiración técnica por su propia creación, diseñada para el bien, la confronta con la realidad de que su cerebro está cableado para la subversión. La tensión se nota en sus manos, que teclean con una precisión casi mecánica, mientras su rostro permanece inexpresivo, intentando convencerse de que la arquitectura del código es lo único que le importa, no su propósito. Tiburón ha adoptado un nuevo pasatiempo, la jardinería terapéutica. Intenta cultivar flores delicadas, lo cual es una metáfora constante de su esfuerzo por cultivar una reputación tierna. El problema radica en su falta de sutileza motora. Una vez, al intentar trasplantar un rosal, lo arranca de raíz con la tierra y todo, por exceso de cuidado y fuerza. Su deseo de aceptación lo ha llevado a estudiar la psicología del refuerzo positivo, pero sus intentos de alabar a sus compañeros a menudo suenan como amenazas veladas o como un presentador de lucha libre anunciando un combate. Serpiente sigue siendo el termómetro de la autenticidad del grupo. Es él quien nota que el señor Lobo está empezando a creerse sus propios discursos de caridad, un error táctico que Serpiente considera catastrófico. Cuando el equipo se enfrenta a la posibilidad de recibir un gran financiamiento a cambio de silenciar un escándalo menor, Serpiente es el único que ve la trampa no como un dilema moral, sino como una oportunidad de manipulación. Él argumenta que si van a mentir, al menos deben hacerlo de una manera que beneficie directamente a sus intereses, o mejor aún, que les permita obtener más información sobre sus enemigos. Su lealtad es hacia la inteligencia y la supervivencia del clan, y ve la bondad como una herramienta desechable. El clímax emocional de este periodo llega cuando Serpiente admite, a regañadientes, que la camaradería del grupo es la única cosa en su vida que no ha demostrado ser una estafa, un reconocimiento que es tan raro como un error en un plan de lobo. La banda se encuentra en una meseta de aparente éxito, lo que inevitablemente genera inquietud en seres cuya existencia se definió por la búsqueda constante de la próxima línea de fuga. Lobo, consciente de que la estabilidad es su mayor enemiga, empieza a sentirse acosado por el detalle. En la gala benéfica, su atención se desvía de los posibles invitados a la inspección minuciosa de las cerraduras de las puertas de servicio, un hábito que no puede erradicar. Se nota un brillo febril en sus ojos cuando comenta sobre la facilidad con la que un experto podría burlar los protocolos de seguridad que él mismo ayudó a establecer. Su mentor, en el mundo del crimen, siempre le enseñó que el enemigo más peligroso era el que se sentía seguro. Ahora, él es ese enemigo interno. El piraña ha mutado su energía en una especie de fervor coreográfico aplicado a la vida diaria. Mientras ayudan a organizar una exposición de arte moderno, Piraña insiste en que los pedestales no están colocados con la simetría adecuada para el flujo visual del espectador, lo que resulta en él moviendo piezas pesadas con una ligereza impresionante, pero con una coreografía exagerada que atrae todas las miradas. Su sueño de ser el bailarín principal en el escenario se manifiesta en cada movimiento innecesario. Es un comediante forzado a ser un mimo. La banda a menudo tiene que recordarle que un gran número no es necesario para mover una caja. La señorita Tarntula, aunque maneja la seguridad digital de la fundación con una eficiencia intachable, comienza a experimentar con seguridad positiva. Está creando virus benignos diseñados para educar a otros hackers principiantes, dejando mensajes crípticos y tutoriales disfrazados de errores. Es un juego peligroso demostrar su talento sin cruzar la línea, pero cada vez que un código malicioso es neutralizado por su intervención, ella siente una punzada de la vieja adrenalina. Ella teme que su necesidad de interactuar con el bajo mundo digital la arrastre de vuelta, y la soledad de su conocimiento superior en el ámbito tecnológico la aísla incluso de sus propios compañeros. Tiburón, en su búsqueda de un rol socialmente aceptable, ha comenzado a dar charlas motivacionales a jóvenes en riesgo. Su voz, aunque ensayada para ser suave, todavía tiene una resonancia profunda que intimida. En una de estas sesiones, un joven le pregunta directamente si alguna vez volverás a hacer algo malo.
Tiburón se queda paralizado. Su respuesta ensayada sobre elegir el camino correcto se desvanece. Finalmente, con una honestidad brutal y sin el tono forzado, admite que el deseo de hacer el bien es real, pero que la naturaleza de ser fuerte es compleja. Es la primera vez que su vulnerabilidad emocional es tan evidente como su fuerza física. Serpiente, observando la tortura moral de sus amigos, se convierte en el custodio de su pasado. Él se encarga de manejar las interacciones con el submundo criminal que todavía los contacta, actuando como un filtro entre el bien y el mal. Cuando un antiguo rival de Lobo intenta extorsionar a la Fundación con información comprometida, Serpiente acepta el trato, pero no para pagar, sino para obtener la información a cambio. Su justificación es puramente profesional. El conocimiento es poder, y la ignorancia, incluso la bondadosa, es una invitación al desastre. Él ve en la lucha de Lobo por ser bueno un fallo estratégico, pero respeta su tenacidad. La película concluye no con una aceptación total de la redención, sino con un entendimiento tácito. Son chicos malos ayudando a los buenos, y su éxito reside en la habilidad de seguir siendo exactamente quienes son, solo que ahora tienen un objetivo más noble para sus talentos letales. La fase de consolidación se estanca en una rutina incómoda, donde la inercia de la bondad comienza a sentirse como una forma de mediocridad. Lobo se encuentra inmerso en la tediosa labor de asegurar patrocinios a largo plazo. Su mente, que una vez diseñó secuencias de tiempo con precisión milimétrica para burlar sistemas láser, ahora se concentra en mantener contentos a donantes corporativos con intereses turbios. Se le ve reprimiendo un suspiro profundo cuando un inversor sugiere una asociación estratégica que huele sospechosamente a lavado de dinero disfrazado de inversión social. Su inspiración original, la imagen del estratega impecable que controlaba cada variable, se enfrenta ahora a la variable más incontrolable, la avaricia humana común, mucho más predecible y, por lo tanto, más irritante. El piraña, en un intento de inyectar emoción a las tareas de la Fundación, comienza a crear un sistema de recompensas basado en niveles de heroísmo diario, lo que implica la entrega de trofeos hechos con chatarra recuperada y coronas de laurel improvisadas. Su deseo de ser un ícono de la acción se traduce en una necesidad constante de realizar pruebas de estrés físicas a cualquier objeto nuevo que ingrese al edificio. Si un nuevo extintor llega, Piraña debe asegurarse de que puede ser usado en una pelea cuerpo a cuerpo. Su energía se dispersa en docenas de pequeños espectáculos, todos destinados a un público que solo quiere papeleo en orden. La señorita Tarntula, mientras refuerza el firewall de la Fundación, se da cuenta de que está quedando tecnológicamente obsoleta, no por falta de habilidad, sino por la falta de desafíos maliciosos. En un acto de autosabotaje intelectual, comienza a dejar deliberadamente vulnerabilidades minúsculas en sistemas secundarios, esperando que un hacker externo las encuentre y la obligue a enfrentarse a un oponente digno. Cuando esta táctica falla, suspira y se dedica a escribir código descifrado para proteger los datos sensibles de la Fundación, sintiendo que está utilizando una pluma estilográfica para tallar una montaña. Su calma gélida esconde una profunda añoranza por la lucha intelectual de Lampa. Tiburón se ha unido a un grupo de teatro local para mejorar su expresión y su control vocal. Su intento de interpretar papeles de héroes nobles resulta en una serie de desastres cómicos. Su voz natural de trueno arruina las escenas íntimas, y su fuerza hace que el atrezzo se rompa en sus manos. Ensayando una escena de sacrificio, Tiburón se emociona tanto por la pureza del personaje que accidentalmente rompe un atril de madera maciza. Su dedicación al papel es total, impulsada por el deseo de que, si no puede ser un héroe en la vida real, al menos puede serlo en el escenario, aunque el director lo mire con horror. Serpiente, viendo a sus amigos desmoronarse bajo el peso de la virtud, se convierte en su consejero en gestión de crisis de conciencia. Él es quien debe recordarles, con su habitual desdén, que no han cambiado fundamentalmente. Cuando Lobo duda sobre firmar un documento que podría beneficiar a la Fundación,
pero perjudicar levemente a un pequeño competidor, Serpiente interviene. Lobo, si sea, no te estás volviendo bueno, solo estás aprendiendo a elegir a quién aplastar. Si vamos a ser malos, al menos seamos malos con eficiencia y propósito. Su visión pragmática y desprovista de sentimentalismo se convierte en el ancla que evita que el equipo se disuelva en la autocompasión. El verdadero triunfo, concluyen tácitamente, no es ser buenos, sino ser lo suficientemente inteligentes para hacer que el bien se parezca mucho al camino más fácil para sobrevivir. La inercia de la bondad se revela como una trampa más elaborada que cualquier bóveda bancaria. Lobo, ahora obsesionado con la percepción pública de la fundación, se enfrenta a la tediosa tarea de redactar comunicados de prensa. Su mente, entrenada para la frase perfecta que detendría una persecución, ahora se enfoca en conjugar verbos en modo pasivo para evitar responsabilidades. La elegancia que antes utilizaba para engañar a los guardias se emplea ahora para desviar preguntas incómodas de periodistas curiosos. Él comprende que su reputación es un activo más frágil que el oro que solía robar, y esta vulnerabilidad lo hace hipervigilante. Su inspiración, esa figura del maestro estratega, ahora se ve reducida a un director de relaciones públicas, y él lo detesta en silencio. El piraña, encontrando poco estímulo en la distribución de suministros, ha comenzado a intervenir en las instalaciones como si fueran sets de película de acción. Ha instalado trampolines improvisados en los pasillos y ha etiquetado los archivos con nombres de explosivos ficticios. Su admiración por los artistas del caos se manifiesta en la necesidad de dejar una firma en cada proyecto completado. Usualmente, una flor de origami o una pequeña explosión inofensiva de confeti. La falta de un antagonista de alto calibre lo empuja a crear fricción interna, a menudo desafiando las órdenes de Lobo con un entusiasmo casi suicida, solo para sentir el latido del peligro controlado. La señorita Tarntula enfrenta el síndrome del experto en un campo simplificado. Al intentar enseñar ciberseguridad básica a los voluntarios de la fundación, se encuentra con la ignorancia absoluta, lo que la obliga a ralentizar su pensamiento y a explicar conceptos elementales. Su paciencia, siempre escasa, se agota rápidamente. En un momento de aburrimiento extremo, desarrolla un sofisticado sistema de camuflaje digital para la fundación. Uno tan complejo que es imposible de rastrear, incluso por sus antiguos asociados. Sin embargo, el esfuerzo de hacerlo tan impenetrable se siente como una sobrecarga. Está demostrando su capacidad para el mal en nombre del bien, una paradoja que la consume lentamente. Tiburón, en su rol de enlace comunitario, ha decidido que la mejor manera de inspirar respeto es a través del arte físico. Intenta esculpir figuras heroicas con arcilla, pero su toque es demasiado poderoso. Sus estatuas terminan pareciendo monolitos rotos. Su lucha por proyectar ternura lo lleva a sobreactuar la amabilidad. Cuando saluda a un anciano, su abrazo es tan firme que amenaza con desajustar las vértebras del receptor. Su aspiración de ser el héroe musculoso que admira se enfrenta a la realidad de que la gente percibe su gentileza como una amenaza contenida, una bomba de tiempo esperando a detonar. Serpiente es el único que encuentra una extraña satisfacción en el caos moral del grupo. Él ve la lucha interna de sus amigos como una comedia humana fascinante. Cuando un conflicto de intereses surge con un donante que quiere influir en la misión de la fundación, Serpiente no duda en aplicar sus antiguas tácticas, investigar los secretos más oscuros del donante. Él lo hace sin consultarlo, presentando la información como si fuera una revelación obvia y mundana. Su lógica es irrefutable para el grupo. Si la maldad está ahí fuera, es más seguro usarla como arma que intentar ignorarla. Al final de este episodio, Serpiente le recuerda a Lobo que mientras sigan siendo los mejores en el juego de la manipulación y la lectura de intenciones, su redención será tan real como la sonrisa de un político. Siguen siendo los mejores, simplemente han cambiado el tablero de juego. La farsa de la rectitud se está volviendo una segunda naturaleza, pero bajo esa superficie pulida,
la banda comienza a exhibir las neurosis del éxito mal ganado. Lobo, mientras prepara la apertura de una nueva sucursal de la fundación en una ciudad vecina, ha desarrollado una obsesión enfermiza con los planos arquitectónicos. Pasa noches en vela examinando el diseño estructural, no para mejorar la seguridad, sino para identificar puntos débiles, rutas de acceso no autorizadas y sistemas de ventilación explotables. El tic nervioso de su corbata ha sido reemplazado por el hábito de deslizar un dedo por la línea de la junta de la pared, midiendo la solidez de la construcción. Su mayor temor ya no es la policía, sino el estancamiento. Un plan que se desarrolla sin un riesgo palpable es, para él, un fracaso estético. El piraña, incapaz de contener su necesidad de espectáculo, se ha dedicado a la optimización del transporte de bienes de caridad. Ha modificado las furgonetas de reparto con sistemas de suspensión sobredimensionados y luces estroboscópicas de alta intensidad, argumentando que esto aumenta la visibilidad y la seguridad vial. En realidad, cada entrega se convierte en una carrera de rally amateur, con Piraña gritando instrucciones por el intercomunicador como si estuviera al mando de un vehículo de escape. Su frustración es tan grande que ha comenzado a atacar con furia calculada los gimnasios de CrossFit cercanos, viendo en sus rutinas de alta intensidad una versión diluida y amateur de su propia fuerza explosiva. La señorita Tántula ha encontrado una forma sutil pero significativa de rebelarse contra la transparencia forzada. Está operando un laboratorio de sombras en la red, utilizando los recursos de la Fundación para rastrear a antiguos rivales y colaboradores que quedaron en el lado oscuro del crimen. Su expresión es de concentración total mientras navega por foros cifrados, sintiendo una punzada de excitación cada vez que neutraliza el intento de fraude de un ladrón de bajo nivel. Para ella, la redención es un ejercicio de control. Si no puede ser la villana, será la vigilante más efectiva, cazando a los que no tienen la disciplina para ser verdaderamente buenos o verdaderamente malos. Tiburón ha intentado abrazar la vida de voluntariado extremo, y ahora pasa sus tardes rescatando animales de situaciones peligrosas, lo cual le permite usar su fuerza con una justificación social clara. Sin embargo, su necesidad de validación lo hace demasiado público. Cuando rescata un gato de un árbol, no solo baja al animal, sino que se queda para dar una conferencia de 10 minutos sobre la importancia de la tenacidad, utilizando analogías extraídas de su carrera pasada. El público, en lugar de verlo como un héroe, lo percibe como un matón con un megáfono, y la mirada de terror en los ojos de los niños a menudo lo desmoraliza más que cualquier amenaza legal. Serpiente, imperturbable por la crisis moral de sus compañeros, se deleita en su papel de analista de debilidades. Durante la planificación de la próxima campaña de ayuda humanitaria, es el único que detecta la codicia incipiente en los ojos del nuevo director de desarrollo. Cuando el equipo debate sobre la mejor manera de confrontarlo, Serpiente interviene con una lógica fría. No lo expongan, úsenlo, déjenle creer que está ganando, y luego haremos que el costo de su pequeña traición sea mayor que el beneficio. Para Serpiente, la redención es una falacia. La única verdad duradera es la jerarquía de poder, y en esa jerarquía, ellos todavía están en la cima. Simplemente han cambiado sus instrumentos de poder de palancas a permisos fiscales. Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta, si el contenido les parece interesante. Hoy vamos a discutir sobre la película The Bad Guys 2 de 2025. La banda, ahora reformada y dedicando sus talentos a hacer el bien, se enfrenta a una nueva y compleja misión que pone a prueba la sinceridad de su transformación. El señor Lobo, siempre el estratega elegante, se encuentra lidiando con la burocracia de las operaciones legales, un terreno tan traicionero para él como un atraco a un banco federal. La sombra de su pasado como el ladrón más escurridizo de la costa oeste parece proyectarse incluso sobre sus intentos más honestos. El piraña, cuya energía caótica y su amor por el espectáculo a menudo amenazan con desmantelar la más sutil de las operaciones, se siente particularmente inquieto. Él, que siempre soñó con ser una estrella de acción, se ve forzado a participar en trabajos de vigilancia que requieren paciencia,
algo que su naturaleza hiperactiva encuentra casi imposible de mantener. Su inspiración, quizás un eco de las películas de artes marciales de serie B que idolatraba, choca constantemente con la necesidad de discreción. La señorita Tarantula, cuya maestría en el sigilo y la tecnología la hizo indispensable en tiempos oscuros, ahora usa sus habilidades para rastrear activos ilícitos. Ella mantiene una calma glacial, aunque se percibe en sus movimientos una leve tensión. Su reputación como la hacker más buscada del mundo no se borra fácilmente, y cada vez que necesita acceder a un sistema restringido, se teme que el pasado la alcance. Tiburón, con su inmensa fuerza y su sorprendente habilidad para el disfraz, se encuentra en la primera línea de la acción, aunque ahora se trata de proteger testigos en lugar de forzar cajas fuertes. Su arco personal sigue siendo el de encontrar aceptación, y su deseo de ser visto como un héroe genuino es palpable. Aún recuerda la admiración que sentía por los grandes héroes del cine de atracos, ironía que ahora vive al revés. Serpiente, el cínico incorregible del grupo, es quien más batalla internamente. Su sarcasmo es su escudo, y aunque sigue siendo fundamental por su capacidad para detectar mentiras y motivaciones ocultas, su escepticismo hacia la redención total es constante. Él ve cada acto de bondad como una estratagema temporal, y su desconfianza hacia las nuevas alianzas que deben forjar es el motor de gran parte del conflicto interno. La trama se complica cuando descubren que el villano de turno no es un ladrón común, sino un ex colega de Lobo que nunca aceptó el giro hacia la legalidad. Este antagonista utiliza métodos que recuerdan a los viejos tiempos, forzando a los chicos malos a utilizar tácticas que habían jurado abandonar. Hay una secuencia intensa donde el señor Lobo debe recrear, a la perfección, una de sus jugadas más famosas para desactivar una trampa, lo que genera un momento de profunda reflexión sobre si realmente han cambiado, o si solo han cambiado el objetivo de sus habilidades extraordinarias. La película culmina con una explosión de ingenio colectivo, donde la lealtad del grupo, forjada en el fuego de innumerables robos fallidos y exitosos, resulta ser la única herramienta lo suficientemente poderosa para salvar su nueva vida. Al final, la verdad es que, aunque intenten ser buenos, su verdadera fuerza reside en ser, precisamente, malos muchachos trabajando juntos. La transformación de la banda, lejos de ser una línea recta y pulcra, se revela como una serie de tropiezos bien intencionados. Lobo, mientras negocia con fiscales de distrito, a menudo se encuentra jugueteando con el nudo de su corbata, un tic nervioso que recuerda a sus días, calculando ángulos de escape. Se nota en su porte la frustración de quien ha dominado el arte del engaño, y ahora debe limitarse a la verdad, una restricción que a veces lo hace parecer más incómodo que bajo el fuego de los focos policiales. Su inspiración, que siempre fue la elegancia austera de los maestros del cine negro, se ve ahora aplicada a discursos persuasivos, lo cual es un truco de prestidigitación completamente diferente. El piraña, forzado a largas horas de observación monótona desde una furgoneta con cristales tintados, parece un resorte comprimido. Sus intentos de mantenerse callado y quieto resultan en tics involuntarios. Un tamborileo constante con los dedos, un suspiro exagerado, o el repentino deseo de improvisar una rutina de karate si la tensión acumulada es demasiado grande. Uno puede casi escuchar el eco de las bandas sonoras épicas que él ponía en sus auriculares durante sus sueños de gloria, ahora sofocadas por el silencio exigido por el vigilante. Es evidente que su corazón late al ritmo de la adrenalina, y la paciencia le sienta tan bien como un smoking a un pez globo. La señorita Tarantula, por su parte, maneja la interfaz digital con una destreza que sigue siendo aterradora. Sus dedos vuelan sobre el teclado, pero hay un matiz nuevo en su expresión, la cautela. Ya no se trata solo de burlar un cortafuegos, se trata de no dejar rastro que pueda ser usado en su contra. Ella es la prueba viviente de que el talento no se jubila, solo cambia de empleador. Su frialdad habitual se ve levemente erosionada por la necesidad de confiar en sistemas de seguridad menos robustos, aquellos diseñados por gente que no entiende la malicia pura.
Tiburón es quien más se esfuerza por encajar el molde del héroe. Cuando tiene que usar su fuerza, lo hace con una delicadeza casi cómica, preocupado por no romper la silla o aplastar la mano de un informante. Su dedicación a la causa es genuina, impulsada por el anhelo de validación. Cuando se mira en el reflejo de una ventana, parece buscar al chico bueno que siempre deseó ser, comparándolo con la imagen del matón temido que alguna vez fue. Es un estudio de la bondad esforzada, a veces torpe, pero siempre sincera. Y luego está el señor Serpiente, observándolo todo desde la esquina, con la ceja arqueada. Su papel como detector de falsedades se vuelve crucial, pero cada verdad que expone sobre las intenciones dudosas de sus nuevos aliados solo alimenta su propia misantropía. Él cree que la redención es una leyenda urbana. Su inspiración parece provenir de los antihéroes cínicos del cine noir, aquellos que sabían que el mundo era inherentemente corrupto. Cuando el grupo está a punto de caer en una trampa, es su voz rasposa la que lanza la advertencia, no por amor al prójimo, sino por el profundo disgusto que siente ante la incompetencia del villano al intentar replicar el genio del lobo. El clímax, por lo tanto, no es una celebración de su conversión moral, sino una reafirmación de su identidad. Son un equipo excepcional porque conocen las reglas del mal mejor que nadie, incluso cuando pretenden seguir las reglas del bien. La tensión palpable en la nueva vida de los chicos malos no es solo externa, sino que se filtra hasta los detalles más nimios de sus rutinas. Lobo, al diseñar planes para entregar bienes robados a causas benéficas, una ironía que él saborea con amargura, se obsesiona con la logística del transporte limpio, comparando mentalmente las rutas seguras con los esquemas de evacuación que usaba para los golpes más audaces. Su elegancia se ha vuelto defensiva. Cada movimiento medido no es para ganar, sino para no perder lo poco que han construido. Es la carga del líder que debe demostrar que su pasado no define su futuro. Una carga mucho más pesada que cualquier fianza. El piraña, durante un simulacro de rescate en un edificio de oficinas aparentemente abandonado, no puede evitar introducir elementos coreográficos innecesarios. Su energía es una supernova contenida. Se le ve practicar movimientos de lucha libre en los pasillos vacíos, soñando con un escenario donde su exhibicionismo sea aplaudido, no silenciado con miradas de reproche por parte del lobo. El contraste entre el piraña de las películas de acción que anhela ser y el piraña obligado a ser un asistente discreto crea una fricción cómica y dramática. Es un perro de pelea atado con un lazo de seda. La señorita Tarntula, en su centro de operaciones improvisado, muestra una leve melancolía. Mientras que antes el hackeo era un juego de poder contra sistemas monolíticos, ahora se siente como si estuviera desactivando alarmas infantiles. Su gran temor no es ser atrapada, sino aburrirse hasta la inutilidad. En una escena crucial, mientras descifra el código de un dispositivo de rastreo, su mano tiembla brevemente al ver una línea de código antigua, un fragmento de su propia creación de hace años, lo que la obliga a tomar una respiración profunda para recordar que ese código ahora sirve a un propósito honorable. Tiburón, en su rol de músculo benévolo, tiene momentos de desorientación. Durante una escolta, un joven lo mira con terror, y Tiburón se encoge instintivamente, intentando parecer lo más pequeño y menos amenazante posible. Su voz, que antes retumbaba con autoridad criminal, ahora se esfuerza por sonar reconfortante y suave, lo que resulta en tonos ligeramente demasiado agudos. Su inspiración, los héroes musculosos que salvaban el día en los cómics, está siendo encarnada por él mismo, pero la autenticidad del sentimiento lucha constantemente contra la memoria del miedo que inspiraba. Serpiente es el ancla cínica de la realidad. Cuando el villano expone su plan, que intenta imitar los robos fallidos de la banda de años atrás, Serpiente es el único que se permite una sonrisa genuina y cruel. No es alegría por el triunfo inminente, sino por la confirmación de su filosofía. La maldad, cuando es bien ejecutada, es un arte superior. Él le susurra al lobo que el villano solo es un imitador de bajo presupuesto, y que la verdadera diferencia entre ellos y los criminales
no es la moralidad, sino la calidad de su ejecución. Y su lealtad se basa en el respeto profesional por el ingenio de su equipo, no en una conversión espiritual, y es este pragmatismo brutal el que, irónicamente, los mantiene a todos a salvo cuando la bondad demostrablemente no es suficiente para predecir la trampa perfecta. El final llega como una victoria agridulce. Han salvado el día, sí, pero solo porque utilizaron su conocimiento íntimo del mal para desmantelarlo. El dilema persistente tras la resolución del conflicto se centra en la aceptación de sus identidades renovadas. La banda se reúne en su cuartel general, ahora más parecido a una oficina de consultoría de seguridad que a un nido de operaciones ilícitas. Lobo, sintiendo el peso de la responsabilidad, intenta formalizar sus métodos, introduciendo reuniones semanales de planificación y minutas detalladas. Su aspiración de ser un hombre de negocios respetable choca con la naturaleza intrínsecamente improvisadora de sus colegas. Él ve en esta estructura una jaula protectora. Ellos la ven como una camisa de fuerza. El piraña, tras la adrenalina del enfrentamiento, está más hiperactivo que nunca, gastando su energía en proyectos paralelos, como intentar redecorar el área común con motivos inspirados en el arte pop, llenando el espacio con colores chillones que Lobo intenta disimular con discretos tapices. Es un intento desesperado por inyectar el caos creativo que echaba de menos en el trabajo estructurado. Sueña con ser un director de cine de acción, y cada misión benéfica es vista como un rodaje, lo que exaspera a todos, especialmente a Serpiente. La señorita Tarantula descubre que su nombre sigue apareciendo en listas de vigilancia internacionales, lo que la obliga a pasar más tiempo en modo fantasma que en modo operativo. Su frustración es silenciosa, pero profunda. La redención es una capa superficial que los gobiernos aún no pueden ver. Ella empieza a desarrollar algoritmos que detectan la corrupción interna en las agencias de cumplimiento de la ley, fascinada por el concepto de mal menor contra mal sistémico. Sus dedos, antes ágiles para robar secretos, ahora lo son para exponer hipocresías, un eco más pulido de su antigua vida como la sombra digital. Tiburón, buscando integrar completamente su nueva imagen, comienza a involucrarse en programas de sensibilización comunitaria. Se presenta en escuelas primarias para hablar sobre los peligros de las malas decisiones, utilizando anécdotas suavizadas de su pasado. La respuesta de los niños es mixta. Algunos admiran su tamaño y lo ven como un superhéroe real, mientras que otros se esconden detrás de sus padres. Tiburón se atormenta por cada mirada de miedo, interpretándola como un fracaso personal en su cruzada por la aceptación. Serpiente, como siempre, es el crítico más mordaz de su propia rehabilitación. Observa la sinceridad esforzada de sus compañeros, con una mezcla de lástima y respeto profesional. Para él, el verdadero triunfo no es haber evitado la cárcel, sino haber demostrado que la habilidad pura trasciende la moral. Cuando Lobo le pide que lidere un proyecto de ingeniería inversa para devolver fondos robados, Serpiente acepta, pero no sin antes declarar que lo hace solo para asegurarse de que el trabajo se haga con la eficiencia que solo un ex ladrón puede proporcionar. Su redención, si es que existe tal cosa, es una cuestión de competencia técnica, no de bondad espiritual. El verdadero peligro para ellos no es volver a robar, sino que el mundo se acostumbre tanto a su bondad, que dejen de apreciar la precisión letal de su pasado, un atributo que, para Serpiente, es su verdadero y más valioso rasgo. La banda se encuentra en un incómodo punto de inflexión, donde la euforia de haber evitado un gran desastre se ha disipado, dejando tras de sí el tedio de la rectitud. Lobo se enfrenta ahora a la tarea de organizar archivos, una actividad que él, con su talento para la planificación en tiempo real, encuentra profundamente deshumanizante. Está obsesionado con la idea de que la organización es la clave para la permanencia, pero su mente sigue diseñando rutas de escape alternativas para cada reunión. Se le ve ajustando su atuendo, una versión más sobria de su anterior guardarropa, sintiendo que cada pieza de ropa cara y legal es una armadura contra la sospecha, pero también un grillete invisible.
Su inspiración, la metódica frialdad de los espías de la vieja escuela, ahora se aplica a auditar donaciones. Un ejercicio de paciencia que a veces lo lleva a garabatear en los márgenes de los informes planes de fuga puramente hipotéticos. El piraña, al no encontrar suficiente desahogo físico en sus tareas de logística comunitaria, ha adoptado un enfoque de metodología activa. Durante una entrega de alimentos, se vuelve exasperadamente enfático sobre la técnica correcta para cargar cajas, ofreciendo demostraciones dramáticas de levantamiento ergonómico, que terminan con él haciendo volteretas inoportunas. Su admiración por los dobles de acción que hacían sus propias escenas peligrosas en los 70 lo impulsa a buscar la validación física, aunque solo reciba miradas de desconcierto. Está en constante conflicto con el silencio. Si no está hablando, está haciendo ruidos extraños para asegurarse de que su presencia sea sentida. Un grito por la atención que antes se ganaba con actos de audacia criminal. La señorita Tántula experimenta un dilema de identidad digital. Ya no está luchando contra sistemas gubernamentales. Ahora está intentando optimizar la seguridad de una pequeña ONG. Esto es como usar un cañón para matar una mosca. Cuando un nuevo desafío surge, una amenaza de extorsión digital dirigida a un aliado, ella regresa a sus raíces con una fluidez aterradora. En esa incursión, sin embargo, nota algo inquietante. La técnica del extorsionador es sorprendentemente primitiva, un eco de sus propios errores juveniles. Por un instante, siente una oleada de superioridad técnica, seguida inmediatamente por un escalofrío de autorreconocimiento, dándose cuenta de que la línea entre su pasado y su presente es peligrosamente fina, definida solo por la intención actual. Tiburón está luchando con su voz. Ha estado asistiendo a terapia de voz para dominar un tono más amable, pero en momentos de estrés, su antiguo rugido resurge, a menudo justo cuando está tratando de consolar a un niño asustado. Su deseo de ser visto como un guardaespaldas ético lo lleva a sobrecompensar. Se vuelve demasiado protector, intentando anticipar cada peligro antes de que se materialice. Su fuerza, que antes era un arma de intimidación, ahora es una herramienta torpe para abrir frascos de mermelada para ancianos. Es un gigante tratando de moverse con la delicadeza de un bailarín de ballet, y la frustración de su falta de sutileza es casi palpable en sus grandes hombros caídos. Serpiente, por su parte, se regocija en la ineficiencia del buen trabajo. Observa a sus amigos esforzándose por ser virtuosos y encuentra todo esto tedioso. Su cinismo alcanza nuevas cotas cuando se da cuenta de que el principal obstáculo para su éxito actual no es la policía, sino la ineptitud burocrática de sus benefactores. Él sigue siendo el experto en motivaciones humanas sórdidas, y cuando un miembro de la junta de la organización benéfica comienza a desviar fondos, Serpiente es el único que lo ve venir con claridad. No siente placer al desenmascarar al corrupto, sino una reafirmación melancólica de su visión del mundo. La gente es inherentemente defectuosa. Su papel ahora es ser el control de calidad moral del grupo, asegurándose de que, si van a hacer el bien, al menos lo hagan sin ser engañados por otros humanos igualmente ambiciosos. El equipo se da cuenta de que su verdadera redención no está en cambiar lo que son, sino en aplicar su arte oscuro a causas que, por una vez, no los perjudiquen a ellos mismos. La banda se encuentra en la fase de consolidación, un periodo que para ellos se siente más agotador que cualquier atraco bajo presión. Lobo, ahora ocupado en la creación de una fundación benéfica con el nombre irónico de El Buen Engaño, intenta imponer una cultura de reuniones puntuales. Se le ve con gafas de lectura, un accesorio que utiliza más como máscara de seriedad que por necesidad visual, mientras lidia con las complejidades de los formularios fiscales. Su mente, entrenada para calcular la trayectoria de balas y la resistencia de vidrios blindados, ahora se pregunta sobre las cláusulas de exención de responsabilidad. Es una lucha constante entre el instinto de improvisación y la necesidad de previsibilidad, y a menudo se sorprende a sí mismo trazando mapas de escape en el reverso de los cheques. El piraña, aburrido mortalmente de la supervisión de inventarios,
ha tomado el control de la seguridad física de las instalaciones, lo cual se traduce en un exceso de equipo táctico de dudosa procedencia y alarmas que suenan cada vez que alguien estornuda demasiado fuerte. Su ídolo, un experto en artes marciales mixtas que se reinventó como gurú de bienestar, inspira al Piraña a realizar sesiones de liberación de energía, obligatorias para el equipo, lo que siempre termina con Tiburón pidiendo disculpas por un movimiento brusco. Es la frustración del artista al no tener un lienzo lo suficientemente grande para su talento explosivo. La señorita Tarntula ha asumido el papel de gestora de crisis de reputación en línea para la fundación. Sin embargo, se siente más cómoda desmantelando redes de desinformación maliciosas que construyendo una imagen pública positiva. En una ocasión, al enfrentarse a un ataque cibernético patrocinado por un grupo que se hacía pasar por activista ecológico, ella desmantela la operación con una crueldad técnica que supera el objetivo inicial. Es un recordatorio vívido de que su habilidad para la destrucción digital es inherente, y el esfuerzo por reorientarla es una danza constante al borde del abismo. Tiburón se ha convertido en el rostro público de la fundación, una figura imponente que inspira confianza por su tamaño. Pero esta fachada le cobra un precio emocional. Los niños a los que intenta impresionar con trucos de magia sencillos, que él realiza con una fuerza excesiva, a menudo rompiendo las cartas, no ven al héroe, ven al gigante de las leyendas urbanas. Su mayor temor se materializa cuando una madre le agradece con una mezcla de alivio y cautela, confirmando que su reputación pasada sigue siendo una barrera más sólida que cualquier muro de concreto. Serpiente observa este espectáculo de bondad forzada con una resignación académica. Él se ha dedicado a entrenar a sus compañeros en el arte de la detección de malas intenciones sutiles, argumentando que la verdadera ayuda es reconocer al farsante. Cuando el equipo se enfrenta a un dilema ético sobre si exponer públicamente a un donante deshonesto o manejarlo discretamente para no dañar la reputación de la fundación, Serpiente es el único que aboga por la confrontación abierta, no por justicia, sino por la satisfacción de desmantelar la mentira. Para él, la vida como buenos es solo un tipo de golpe más complejo, uno donde el botín es la credibilidad y el riesgo es la exposición. Su comentario final, mientras ve a Lobo firmar un documento con una sonrisa tensa, resume su postura. Al final, Lobo, seguimos robando algo. Ahora solo robamos la validación de la sociedad. La nueva normalidad de la banda se revela como un campo minado psicológico, donde cada día de honestidad es una prueba de resistencia contra su propia naturaleza. Lobo, intentando organizar la primera gran gala benéfica de la fundación, se encuentra obsesionado con la colocación de las mesas, calculando el ángulo de visión perfecto para cada invitado importante, no por cortesía, sino para monitorear cualquier posible amenaza o intento de sabotaje. Su elegancia ahora es una armadura contra la vulnerabilidad. Cada traje a medida es un recordatorio de que debe parecer impecable para que nadie cuestione su pasado. La ironía es que el estrés de planificar un evento social es mucho más agotador que coordinar un escape bajo el fuego cruzado, porque aquí, un error no significa prisión, sino la pérdida de la cara, algo que para Lobo es peor. El Piraña, incapaz de canalizar su exuberancia en tareas administrativas, ha comenzado a grabar documentales, detrás de cámaras, sobre la misión de la banda. Estas grabaciones, llenas de zooms dramáticos y música épica autocompuesta, son una súplica visual por reconocimiento. Durante una supuesta entrevista con el señor Tiburón sobre su pasado heroico, el Piraña no puede evitar interrumpir con saltos mortales y gritos de guerra, demostrando una vez más que su inspiración en las películas de acción no se trata de la trama, sino del espectáculo puro. Es un artista frustrado por la modestia del bien. La señorita Tántula se encuentra en una encrucijada tecnológica. Ella ha desarrollado una inteligencia artificial para filtrar solicitudes de subvención, pero el programa parece tener una mente propia, mostrando una preferencia algorítmica por proyectos más arriesgados y llamativos, reflejando inconscientemente su propia inclinación por el drama. Cuando se da cuenta de que la IA está aprendiendo sus patrones de pensamiento más rebeldes, experimenta un momento de pánico helado.
¿Es posible que la corrupción no sea un acto consciente, sino un patrón de datos inevitable? Su calma se resquebraja ligeramente mientras intenta depurar su propia influencia en la máquina. Tiburón, en su esfuerzo por ser un pilar comunitario, ha comenzado a ayudar en un refugio de animales local. Es aquí donde su fuerza bruta y su corazón sensible convergen de manera más armoniosa. Sin embargo, su tendencia a la sobreprotección es hilarante y a veces perjudicial. Intenta levantar jaulas de perros enfermos con una delicadeza que casi lo hace resbalar, y su intento de consolar a un cachorro asustado termina con el pobre animal completamente inmovilizado bajo su gran mano. Su lucha personal es visible. Quiere ser percibido como fuerte, pero de la manera correcta, y cada acto de ternura es una negociación con su propia sombra intimidante. Serpiente, al ver la lucha interna de sus amigos, adopta un rol más paternalista, aunque disfrazado de burla constante. Él es el único que no intenta cambiar su esencia. Simplemente aplica su cinismo como un escudo protector para el equipo. Cuando un antiguo contacto de Lobo, un ladrón menor resentido, intenta chantajear a la fundación, Serpiente se encarga de la negociación. No lo hace para proteger la fundación en sí, sino para proteger el experimento. En el tenso enfrentamiento, Serpiente desarma al chantajista no con amenazas, sino exponiendo las ridículas debilidades financieras y emocionales del hombre, demostrando que el verdadero poder no reside en la bondad aparente, sino en el conocimiento íntimo de la miseria ajena. Al final, mientras Lobo agradece su discreción, Serpiente se limita a encogerse de hombros, concluyendo que ser un bueno solo les ha dado mejores enemigos de quien burlarse y mejores debilidades que explotar en su beneficio mutuo. La banda navega por el turbulento mar de la filantropía, y la aparente estabilidad solo sirve para resaltar las grietas en su fachada de virtud. Lobo, en un intento de profesionalizar la imagen de la fundación, insiste en la implementación de un sistema de gestión de proyectos que requiere informes de progreso diarios y detallados. Él, que se sentía más cómodo con un plan de 10 pasos para evadir a la Interpol, ahora se encuentra luchando contra la monotonía de las hojas de cálculo. Su frustración se manifiesta en breves momentos de agresividad controlada, como cuando golpea suavemente el escritorio al dictar una nota, recordando vívidamente la satisfacción de un paseo limpio. Su inspiración, esa necesidad de maestría y control que lo hizo el mejor ladrón, ahora se desvanece en la neblina de la administración. El piraña se ha autoproclamado director de motivación y logística extrema. Para combatir el aburrimiento, organiza carreras de obstáculos improvisadas dentro de su sede, utilizando conos de tráfico reales y cuerdas de seguridad robadas de un gimnasio cercano. Su energía es casi peligrosa. En una ocasión, durante una visita de un importante donante, confunde una demostración de tai chi con una invitación a un duelo, y se lanza sobre él con una exhibición de movimientos fluidos y demasiado entusiastas. Él sigue soñando con ser el protagonista de un tráiler de película, donde el ritmo rápido y la música estridente justifiquen su existencia caótica. La señorita Tarntula descubre que su experiencia en romper sistemas es tan valiosa para protegerlos, como lo fue para atacarlos, pero la ética le pesa. Ella está diseñando un cortafuegos de última generación para la fundación, y se encuentra con un código tan elegante y complejo que casi se enamora de su belleza estructural. Este momento de admiración técnica por su propia creación, diseñada para el bien, la confronta con la realidad de que su cerebro está cableado para la subversión. La tensión se nota en sus manos, que teclean con una precisión casi mecánica, mientras su rostro permanece inexpresivo, intentando convencerse de que la arquitectura del código es lo único que le importa, no su propósito. Tiburón ha adoptado un nuevo pasatiempo, la jardinería terapéutica. Intenta cultivar flores delicadas, lo cual es una metáfora constante de su esfuerzo por cultivar una reputación tierna. El problema radica en su falta de sutileza motora. Una vez, al intentar trasplantar un rosal, lo arranca de raíz con la tierra y todo, por exceso de cuidado y fuerza. Su deseo de aceptación lo ha llevado a estudiar la psicología del refuerzo positivo, pero sus intentos de alabar a sus compañeros a menudo suenan como amenazas veladas
o como un presentador de lucha libre anunciando un combate. Serpiente sigue siendo el termómetro de la autenticidad del grupo. Es él quien nota que el señor Lobo está empezando a creerse sus propios discursos de caridad, un error táctico que Serpiente considera catastrófico. Cuando el equipo se enfrenta a la posibilidad de recibir un gran financiamiento a cambio de silenciar un escándalo menor, Serpiente es el único que ve la trampa no como un dilema moral, sino como una oportunidad de manipulación. Él argumenta que si van a mentir, al menos deben hacerlo de una manera que beneficie directamente a sus intereses, o mejor aún, que les permita obtener más información sobre sus enemigos. Su lealtad es hacia la inteligencia y la supervivencia del clan, y ve la bondad como una herramienta desechable. El clímax emocional de este periodo llega cuando Serpiente admite, a regañadientes, que la camaradería del grupo es la única cosa en su vida que no ha demostrado ser una estafa, un reconocimiento que es tan raro como un error en un plan de lobo. La banda se encuentra en una meseta de aparente éxito, lo que inevitablemente genera inquietud en seres cuya existencia se definió por la búsqueda constante de la próxima línea de fuga. Lobo, consciente de que la estabilidad es su mayor enemiga, empieza a sentirse acosado por el detalle. En la gala benéfica, su atención se desvía de los posibles invitados a la inspección minuciosa de las cerraduras de las puertas de servicio, un hábito que no puede erradicar. Se nota un brillo febril en sus ojos cuando comenta sobre la facilidad con la que un experto podría burlar los protocolos de seguridad que él mismo ayudó a establecer. Su mentor, en el mundo del crimen, siempre le enseñó que el enemigo más peligroso era el que se sentía seguro. Ahora, él es ese enemigo interno. El piraña ha mutado su energía en una especie de fervor coreográfico aplicado a la vida diaria. Mientras ayudan a organizar una exposición de arte moderno, Piraña insiste en que los pedestales no están colocados con la simetría adecuada para el